Bueno, listo, buenos días. Estamos aquí con el señor Giovanni Garzón, funcionario del Ministerio de Educación Nacional. Señor Giovanni, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Pues el tema que vamos a abarcar en esta entrevista es sobre el 11 de septiembre, la comunicación, todos los medios de comunicación y cómo se desenvolvieron en esos sucesos y las afectaciones que tuvieron para la comunicación. Entonces, pues ya empezando, ¿qué sabe usted sobre los sucesos del 11 de septiembre? Bueno, los sucesos son un hito histórico de la humanidad, literalmente. Fue un atentado que todavía está en investigación, que se desarrolló en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, pero que fue una noticia que afectó la política y la economía a nivel mundial. Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué medio de comunicación se enteró de los sucesos? Televisión, internet, prensa. En ese momento yo era estudiante de pregrado, me encontraba en la universidad en clase y recuerdo mucho que todo el mundo empezó a hablar que algo había sucedido, pero no sabíamos con certeza qué había pasado. El murmurillo ahí. Exacto, el murmullo, literal. Y lo que empezó a suceder es que empezamos a salir todos del salón y tengo la imagen todavía que había un televisor en la cafetería de la universidad. Y claro, todos llegamos allí a ver, y ahí pues la sorpresa de todo el mundo por no creer lo que estaba Sí, me sucediendo. imagino la típica imagen ahí, los edificios saliendo el humo, la gente corriendo. Ok, Exactamente. listo. Alrededor de la noticia, ¿usted confió ahí mismo al ver eso o de pronto indagó más, le generó curiosidad o simplemente fue como, no, ya lo vi ya? Pues la verdad, todos quedamos con la duda de que efectivamente se había pasado ello. Y sí recuerdo que lo que empezamos fue a buscar otras fuentes de información. Algunos empezaron a mirar en el celular o a buscar noticias en prensa, por ejemplo, de manera virtual. En mi caso particular, yo tengo familia en Estados Unidos en ese momento. Entonces yo le mando un mensaje a mi mamá y trato de hablar con alguien para saber pues, si mi familia estaba bien y confirmar si la noticia era correcta. Entonces lo que pasó en los días subsiguientes a la noticia fue tratar de lograr comprender el hecho a mayor escala y empieza uno a mirar todos los medios de comunicación para tener una estructura general del suceso. Ok, listo. ¿Cree que la comunicación tuvo un papel importante en estos sucesos? ¿Por qué? Uy, sí, totalmente importante. Primero porque como mencionaba en la introducción, pues es un hecho que después tuvo una incidencia política y financiera en el mundo. Pero por el otro lado me parece que los medios desarrollaron, y eso después lo estudiaron al detalle, una ética importante en la emisión de las noticias. ¿En qué sentido? Yo recuerdo mucho que en los distintos medios por donde uno podía encontrar noticias nunca vio un miembro del cuerpo de una persona en el piso, la sangre. La censura periodística, como la Exactamente, conocemos. la censura periodística no se dio, sino que fue una transmisión muy respetuosa del hecho, no solo mientras sucede, sino después todo el tiempo que duró mientras que tumbaban la estructura que quedó y las ruinas, etcétera, etcétera. Entonces los medios en ese sentido, en mi opinión, fueron muy respetuosos, aunque en paralelo presentaban noticias de aquellas personas que murieron allí, entre esos recuerdo que habían colombianos, pues nunca hubo el amarillismo que llaman alrededor de los Sí, el sucesos, morbo que el genera morbo, más rating, por decirlo así. exactamente, el morbo sobre el suceso, sino que simplemente fue una presentación respetuosa y eso no implicó que la noticia no se diera de manera completa, pero no hubo, sobre todo por la cantidad de muertos que existieron en ese momento. Y yo tengo, y creo que muchos colombianos o ciudadanos tenemos una imagen de ver personas caer de las torres. Ah, sí, cuando se estaban lanzando ya. Exactamente, eso nunca implicó que los medios mostraran cómo terminó el cuerpo en el piso ni nada por el estilo, sino que se evidenció la realidad y la desesperación del sujeto, pero desde una mirada, en mi Con opinión, muy respetuosa. respetuosa. Exactamente. Ok. Una pregunta que me generó curiosidad, que digo al principio que esto afectó también en lo político. ¿Por qué usted cree que afectó en lo político y se afectó a Colombia? Colombia en particular. Claro, lo que pasa es que la seguridad nacional y mundial está permeada por procesos políticos y en teoría, aunque eso no está hoy todavía claramente definido, pues es un ataque de un tercero a los Estados Unidos por razones, intereses políticos y petroleros en el Oriente. Entonces, como sucedió en Estados Unidos, podría haber pasado en cualquier otro país.
y pues Estados Unidos para la época es una potencia mundial. Eso hace que los demás países empiecen a tener un debate alrededor de cómo protegernos como países, uno, y dos, cómo las armas masivas deben evaluarse éticamente, pero también como una forma de protección a la ciudadanía. Entonces yo creo que hubo una transformación, una reflexión en el mundo como se dio al final de la Segunda Guerra Mundial alrededor de la protección de los derechos de los ciudadanos. Ok, listo. Otra pregunta es, ¿cómo cree que estos sucesos afectaron a la comunicación actual? En la misma línea que mencionaba hace un momento de la ética, yo creo que se generó una línea en la comunicación en términos del respeto de quien es parte de la noticia y de quienes son autores o son los que ven la noticia, en el sentido de evitar el amarillismo, presentar la noticia con el mayor respeto y que la imagen no necesariamente sea desagradable a quien la está viendo. Sí, okay. Entonces, en ese sentido, creo que hay una línea interesante del periodismo que ha sido muy respetuosa y profesional, sería el término, alrededor de no solo en este tipo de catástrofes, sino otras que hemos tenido en el tiempo, se aborden de la mejor manera. Ok, listo. ¿Usted ha tenido de pronto la oportunidad de visitar el lugar del 11 de septiembre y qué le ha generado ese lugar? O sea, como si él ha tenido la oportunidad de visitarlo. Sí, casualmente tuve la opción de viajar a Nueva York en algún momento y pues es un lugar que además hicieron todo un monumento que coloca o escribe todos los nombres de aquellos que murieron en ese lugar. En total, ¿cuántas personas fueron las que murieron? No tengo el dato exacto, la verdad, no lo recuerdo en este momento, pero fueron muchísimas. Entonces ve uno un monumento muy grande donde hay listas y listas de nombres y pues le genera de todas maneras como ser humano una emoción, un sentimiento. Exactamente, y también una impotencia alrededor que la vida puede ser algo tan efímero que hace que debemos protegerla. Es un lugar muy agradable, yo creo que muchísima gente hasta hoy va a visitarlo porque le deja a uno la reflexión y la motivación a recordar siempre que la vida es sagrada y debe siempre respetarse. Ok, también digamos ahí entra en juego algo muy patriota, que son los Estados Unidos, como que si tienen memoria de sus sucesos y sus muertos, ¿no? Como acá en Colombia que literal pasa algo así, Sí, somos un país que olvidamos rápidamente las cosas, sin embargo me parece que el Centro de Memoria Histórica Colombiana, en el marco del conflicto colombiano en particular, ha tratado de rescatar esa historia y que no se pierda. Si nosotros, decían algunos autores, si nosotros no nos damos la oportunidad de recordar y repasar la historia, seguramente nos va a volver a suceder y esa no es la idea. Ok, y por último, una pregunta ahí es, con lo que esto nos dejó, tanto la memoria colombiana como la memoria estadounidense, el 11 de septiembre, ¿usted qué moraleja cree que nos deja esto a nosotros los comunicadores? Una excelente pregunta. Yo creería que nosotros en el mundo nos movemos gracias a ustedes. Ustedes son los que nos permiten ver la realidad de lo que está sucediendo en un mundo conectado como el que hoy tenemos. Hace un par de días mataron a 3 periodistas ecuatorianos en territorio colombiano, pero parece ser que el causante de las muertes es un ecuatoriano. Independientemente de la nacionalidad, demuestra que nosotros necesitamos de ustedes, pero también la ciudadanía debe respetar el trabajo que ustedes hacen, porque gracias a ese trabajo es que podemos saber lo que está sucediendo en el mundo. Y por el otro lado, creo que como comunicadores tienen una gran responsabilidad de siempre dar a conocer las noticias en el marco del respeto y de la ética profesional que los debe acoger, para garantizar siempre que la información que se da por los medios es veraz, verificada y justificada en procesos serios de investigación. Y también algo muy importante en ese proceso de comunicación, que sea autónoma, que no tenga que haber plata de por medio. Correcto. Como lo que pasa en este país de la maquinaria política. Exactamente. Algo de lo que hace poco se estuvo leyendo y muy pocas fuentes lo dieron a conocer es sobre enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Ejército Nacional, y que los medios de comunicación masivos de nuestro país no lo dan a conocer. Usted, pues ya para finalizar, ¿qué opina de eso? Y ya también que tocó el tema de los periodistas ecuatorianos que mataron acá, o sea, me gustaría saber su opinión de eso ya.
como para finalizar. Bien, bueno, primero decir que para mí los comunicadores son un profesional sustancial y fundamental en los procesos que hoy desarrollamos como sociedad. Creo que murieron en su ley los ecuatorianos periodistas por querer investigar, por dar a conocer lo que está sucediendo en las fronteras, y eso es muy loable. No debieron haberlos matado por ello. Hubo toda una manifestación de los comunicadores tanto en este país, mundial, en Colombia y en el mundo. Numeral, nos faltan tres, que me pareció muy bonito. Y creo que para concluir, indiscutiblemente deben ser ustedes conscientes del gran poder que tienen alrededor de la comunicación y manejarlo de la manera correcta para que la ciudadanía los siga respetando, porque la gran mayoría lo hacemos, y ustedes le sigan aportando a la construcción de sociedad y de mundo que tenemos. Ok, listo. Entonces ya muchísimas gracias por su tiempo, señor Giovanni, muy amable por este rato y muy buena la información y todo muy bien. Muy claro. Perfecto. Muchísimas gracias. No, un placer estar con ustedes y ojalá se repita en algún día.